Impulsar el sector productivo para crear empleos de calidad. Ese es el reto, según el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien esta mañana ha asistido a la celebración del 50 aniversario del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, IATA, un acto celebrado en Paterna en el que ha felicitado a la institución por haberse convertido en un referente internacional indiscutible. El IATA representa hacia dónde queremos que miren las miles de empresas que se ubican en los 5 parques industriales y científicos de nuestro pueblo, de Paterna. Queremos impulsar el sector productivo para crear empleos de calidad. Vamos a apostar por revalorizar los sectores tradicionales y, por supuesto, impulsaremos los nuevos sectores donde el IATA tiene grupos de relevancia científica. Así lo ha expresado durante el acto oficial en el que han estado presentes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, el rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, el rector de la UPV, Francisco José Mora, y la directora del IATA-CSIC, Cristina Molina Rosell, entre otras autoridades. El alcalde ha felicitado públicamente al Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por permitir que el nombre de Paterna se asocie a investigación, tecnología y ciencia.